Buenas tardes. Justamente este día estaba leyendo el libro de Lucas y me llama mucho la atención cuando Jesús llama a Pedro. Está escrito en Lucas 5 y dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose en él enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. De verdad que me llama mucho la atención esto. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que Pedro era un hombre pecador. No era ni siquiera cristiano en ese tiempo, ¿verdad? Y Jesús se acerca a él, no con la intención, en ese momento, no con la intención de quizás revelarle o de hacer este milagro, sino para enseñarle y predicarle a la multitud. Y después que pero me detengo en esto. ¿Qué fue lo que enseñó Jesús? ¿Qué fue lo que enseñó Jesús que provocó que Pedro le obedeciera a Jesús? No se dice nada de lo que Jesús enseñó en ese momento que estaba sobre la barca, pero tuvo que haber enseñado algo que puso fe en Simón Pedro. ¿Por qué? Porque él obedeció a Jesús cuando le dijo: boga mar adentro, y fueron al mar. Entonces Jesús le dice: echa tu red. Pero más sin embargo, Simón ya había estado trabajando toda la noche. Imagínate trabajar toda la noche sin tener ningún resultado. Y no solo ningún resultado, sino cansado. ¿Cómo se sentía Pedro en ese momento? Porque imagínate, cuando tú te la pasas trabajando 10, 11, 12 horas, lo que tú quieres es llegar a la casa y tirarte a dormir. ¿Qué fue lo que pasó por la mente de Pedro? ¿Y qué fue lo que Jesús enseñó antes de llegar a ese momento? Lo que Jesús tuvo que haber enseñado, tuvo que haber impactado la vida de Pedro, que por eso Pedro le obedeció y echó la red al mar, y él pescó cantidad. Pero fíjate cómo es. Pedro se siente indigno y pecador. Pedro recibió un milagro. Pero lo que me sorprende a mí es lo que pasa después. Que cuando regresan a la orilla, Pedro dice que en la barca llegaron a la orilla llenos de pescado. ¿Te imaginas una barca llena de pescado? O sea, una ganancia. Habían tenido una ganancia en extrema. Vio un milagro. Donde te puedo decir que toda la noche no había logrado pescar nada. Estaba cansado
y sin ganancia. No ganó nada. Pero después de que Jesús le dio la palabra y que obedeció a Jesús, él vio un milagro. Pero fíjate lo que me sorprende. Es que cuando regresaron a la orilla del mar, dice que Pedro dejó la barca llena de pescado y siguió a Jesús. Imagínate, el milagro, toda la ganancia de su trabajo, todo lo que pudo haber ganado en esa pesca, todo el milagro, esa ganancia, no le importó. No le importó disfrutar. No le importó disfrutar el esfuerzo de su trabajo. No le importó disfrutar el milagro que había experimentado hace un momento para irse detrás de Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro en ese momento, al hacedor de milagros, prefirió irse con el hacedor de milagros. ¿Por qué? Porque iba a estar siempre al lado de aquel que hace los milagros. Está bien buscar a Dios y obedecer a Dios por un milagro, pero cuando lo recibas, no te enamores más del milagro y en disfrutar tanto el milagro, sino que sigue a Jesús, que es el hacedor de milagros. Y que si vas a estar al lado de Jesús y vas a seguir a Jesús, vas a ver mucho más milagros del que vistes. Que Dios te bendiga.